Mi madre vive todo esto como si hubiera pasado ayer y quedó tan devastada que ni siquiera sé si alguna vez se recuperará. Vi un zapato tirado y ahí fue donde hallamos un cuerpo sin vida. Me quedé helado. Había alguien colgado de ese auto. Trabajo en un banco y nos acaban de asaltar. ¿Tenía una pistola? Sí. Nosotros no sabíamos si el sospechoso podía estar tendiéndonos una trampa. ¿Hay alguien adentro? ¡Policía! Yo temía que pudiera morir más gente, de que matar a otros. ¡Necesito que abra! Había un asesino suelto. Le disparó en la cabeza. Mató al sujeto. ¿Emergencias? ¿Cuál es el problema? ¡Nos asaltaron! ¡Nos asaltaron! Ok, señora, ¿cuál es la dirección de la que llama? Señora, ¿cuál es la dirección? ¡Por favor! ¡Nos asaltaron! ¿Fue un asalto a mano armada? ¡Sí! ¡Tenía una pistola! Ok, señora. ¿Dónde está el sujeto? Señora. ¿Hola? Central, necesitamos la descripción lo antes posible. Central, envíen unidades de apoyo. En cuestión de segundos, el detective Daniel Toner del departamento del sheriff del condado de Pasco se dirige a la escena. A todas las unidades, hombre blanco con barba. Cuando me dirigía al banco ese viernes, como siempre que voy a una escena, empecé a preguntarme a qué debía estar atento en función de mi experiencia. Aunque cada caso es distinto, de ese modo estoy enfocado y sé de antemano qué debo hacer al llegar. El sujeto está armado y es peligroso. Central, al parecer, es un revólver plateado. Lleva sombrero y lentes. Apenas llegué al banco, me mentalicé para iniciar la investigación de un robo. Empecé a preguntarme dónde estoy por entrar, qué tipo de caso es. Cuando hay un sospechoso de robo a mano armada, hay que pensar que es capaz de usar el arma. ¿Quiénes son ellos? ¿Son testigos? Así es. Él estaba aquí. El tipo del auto blanco que estaba bebiendo café también. ¿Se fue corriendo o caminando? No, caminando. A todas las Se fue unidades, tranquilo dos para allá, hombres adultos, pasó por ese uno claro con de barba. ahí y siguió su camino. Tómale declaración. Se dio a la fuga. ¿Pueden pasar al Canal 1? Canal 1. Canal 1. Todas las unidades en ¿Cuántas alerta. personas había en el banco? Ah, ¿Solo una? La mujer que estaba acá, la cajera. Él lo vio entrar, pero no llegó a verlo bien. Estaba en la parte de atrás. Así es, estaba ahí. Así que no había muchas personas. Ok. No, solo la mujer, pero nos dio una buena descripción. Yo quería saber por qué zonas había pasado. ¿Había pisado la cerámica? Pues debíamos llamar a los peritos para que vinieran a revisar el piso y la caja de seguridad a la que había ido. ¿Cuál es la caja? Venga por acá. Muéstramela. Esa de ahí. Muy bien, perfecto. Está vallada. Bien. ¿Y están revisando alguna filmación? Están en la parte de atrás. La prioridad era resguardar todo ese sector y que no hubiera ningún testigo ni empleado en esa zona para no seguir contaminándola. Después de eso fui a hablar con la víctima, la mujer de la caja. Es el que se ve parado ahí. Yo traté de Bien. mantener la calma. ¿Se encuentra bien? Tranquila, puede tomarse unos minutos, ¿ok? Bueno, estará bien. ¿Quiere un poco de agua? No. ¿Vino? Era broma. La cajera me contó que ella estaba en su escritorio, en la caja. El sospechoso entró al banco y cuando se le acercó, sacó un arma de fuego de su cintura con la mano derecha y le apuntó. Le exigió dinero, la insultó varias veces y se negó a aceptar la cantidad de dinero que ella le dio. Ella tuvo que buscar más dinero para calmarlo y hacer que se fuera del banco.
Central. Central. Den aviso a los peritos y a delitos graves. Mientras yo estaba dentro del banco haciendo mi trabajo, hablando con testigos, revisando las imágenes, los agentes de policía estaban afuera llevando adelante su propia investigación. Adelante. Vehículo conducido por una mujer. Oye, cuando llegue la unidad canina, ¿me haces un favor? Sí. Que no pase nadie, por favor. No quiero que el lugar se llene de gente. Bien, de acuerdo. Sabíamos que el sospechoso había salido por la puerta principal y había ido al este a una gasolinera. 10-4, unidad canina en camino. Acaban de llegar. 1097, llegando al lugar. ¡Por allá! ¿Hacia dónde fue? Se fue para allá. Central, unidad canina en el lugar. No sabíamos qué intenciones tenía. Debíamos averiguar dónde estaba porque cualquier tienda, escuela o vivienda de la zona también podía estar en peligro. Se fue corriendo hacia la gasolinera. Recibido, huyó hacia la gasolinera. Estoy en la gasolinera. 414. Vea si tienen cámaras. Hay un tipo de lentes adentro y está ese tipo de ahí. No sé si llegaron antes que yo. Hágame un favor, quédese ahí. ¿Vio venir a alguien corriendo del banco? No, ¿qué pasó? Un robo. Oh, rayos. Oigan, ¿vieron entrar corriendo un hombre de barba? No, ¿Nada? ¿No vieron a nadie? no. Los agentes fueron a la gasolinera, entraron, hablaron con los empleados y se fijaron que no hubiera nadie parecido a él. Y siguieron ampliando la búsqueda del sujeto sospechoso para ver si aún estaba en la zona y si había algún testigo o si había quedado filmado en las cámaras. ¿Vieron entrar a alguien aquí? No. Policía, ¿hay alguien adentro? Necesito que abra, por favor. Hola, ¿hay alguien más adentro? ¿Sí? ¿Por qué? Buscamos a un ladrón de bancos. ¿Esta estaba trabada? ¿Cómo es el sujeto, por si acaso? Hombre blanco con barba, posiblemente armado. ¿Tienen alguna cámara afuera? Sí, tenemos cámaras alrededor del local. ¿Podemos rebobinar unos minutos para ver? No tengo acceso, pero puedo llamar al dueño. Bueno, tendrá que venir para que podamos fijarnos. Está bien. Pregunté dentro de la tienda. Dicen que no vieron a nadie. ¿Vio pasar corriendo a un tipo blanco de barba y camiseta blanca? No, acabo de llegar. ¿Acaba de llegar? Así es. Ok. Los agentes interrogan a posibles testigos en la gasolinera, esperando determinar hacia dónde huyó después el sospechoso. Hola. Muéstreme su licencia de conducir o su identificación. Sí. Disculpe la molestia, pero acaban de asaltar un banco cerca de aquí hace unos minutos y vieron al sospechoso salir corriendo hacia aquí. Hombre blanco con barba. Por eso quería hablar con usted. ¿Está bien? ¿Están de paso o viven por la zona? Acabamos de mudarnos acá. Muy bien. ¿Dónde viven? Mientras los agentes siguen hablando con la gente, les avisan por radio que, siguiendo el rastro del sospechoso, los perros llegaron a una escuela cercana, por lo que los estudiantes pueden estar en peligro. ¿Encontraron algo? En Barton y Redleaf. Barton y Redleaf, hombre blanco que se ajusta a la descripción. Aún no tenían una fotografía, solo se sabía lo que habían informado por radio, es decir, si era un hombre blanco de color asiático, mujer, edad, altura, peso, contextura, descripción de la ropa. La policía estaba recorriendo la zona hacia donde lo habían visto dirigirse y unos agentes se detuvieron y vieron a un sujeto en la calle que se ajustaba a la descripción general del sospechoso del robo. Las manos en alto. Quieto. Soy el director de la escuela. ¿Hace falta tomar alguna medida? Perfecto. Puede ponerse de pie.
Es el director de la escuela. Oiga, señor. Y está preocupado por la integridad de los estudiantes. Lo principal es que se queden adentro. ¿De acuerdo? La policía ingresa a la escuela, sin saber dónde podría estar oculto el sospechoso. Sí. ¿Estas puertas estaban trabadas? ¿Y el resto de la Sí, escuela señora. está cerrado? Sí. Siguieron el protocolo interno de cerrar la escuela para evitar que entrara o saliera alguien del edificio. Se hace eso por la seguridad de los niños y del personal. Queremos que todo el mundo esté a salvo. ¿Hay estudiantes en la escuela? Sí. Esta es la secundaria y la primaria está por allá. Bien. ¿Por qué no revisamos el perímetro? El perro le siguió la pista hasta la vuelta de la esquina. No sé si está acá, pero mantengan cerrado el edificio. Pero tras revisar la escuela minuciosamente, no hay rastros del sospechoso. Los investigadores vuelven a ver la filmación del banco y confirman que fue el último objetivo de un peligroso ladrón de bancos que actúa en la región. En total, cometió 8 robos disfrazado y al parecer con la misma pistola. Usaba distintos tipos de disfraces, distintas pelucas, distintas gorras, camisetas. Se veía que tenía bigotes, se cambiaba los lentes, a veces usaba lentes recetados de lectura, a veces lentes de sol. Los investigadores están convencidos de que es el mismo hombre, pero temen que se esté volviendo más violento. Trabajo en un banco y nos acaban de asaltar. ¿El sujeto estaba armado? Sí, ¿Tenía una pistola? sí. El tipo era violento y tenía lo que parecía ser un arma de fuego. La policía del condado de Pasco teme que este ladrón de bancos termine matando a alguien. Además, les recuerda a un fugitivo que ya están buscando. Era posible que estuviera vinculado con un incidente grave ocurrido un año antes en el condado de Pasco. El 22 de mayo de 2014, recibí un aviso de una patrulla por una posible desaparición. Les informan a los agentes que el hombre desaparecido es Billy Schuller, de 69 años, un predicador retirado y ávido coleccionista de monedas. Los investigadores habían rastreado su celular para tratar de averiguar dónde estaba la persona desaparecida. Y de ese modo habían podido llegar a un depósito en Holiday, Florida. Así que el detective McInnes y yo fuimos hasta el lugar. Una vez ahí, los agentes enseguida hallan la camioneta de Billy. Pero él no se encuentra por ningún lado. Su esposa había llamado a la policía. Ella les dijo a los oficiales que él había salido hacía horas para encontrarse con un hombre y llevar a cabo una operación comercial. Según su esposa, él llevaba una gran suma de dinero todo el tiempo. Oro, plata, monedas especiales. Ese era su negocio y él hacía todas las operaciones en su camioneta. Recibí una llamada del pastor de mis padres. Me dijo que mi padre había desaparecido. Lo llamé y atendí el contestador. Y era muy raro cuando lo llamabas. Él siempre atendía el celular. Pensé que tal vez le había surgido algo porque le había dicho a mi madre que volvería en unas horas para ir de compras. Pero él nunca volvió. En el lugar, el detective McInnes empieza a revisar la camioneta. Lo primero que noté del vehículo era que se trataba de una camioneta común que estaba en el estacionamiento del parque industrial. No parecía extraño que el vehículo estuviera estacionado en ese lugar. Es decir, hasta que descubre algo inquietante. Cuando inspeccioné la camioneta por el lado de afuera, observé un proyectil sobre el estribo del lado del conductor del vehículo. En ese momento, temí por la integridad de Billy
y todo indicaba que había sido víctima de un hecho delictivo. Y el lugar donde está estacionada la camioneta pasó a ser la escena de un crimen. Por desgracia, este proyectil no coincide con el arma usada en los asaltos a los bancos. Los agentes empezaron a recorrer el parque industrial. Disculpe la molestia. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Vio algo fuera de lo normal por acá? No. Ok. Ninguna de las personas que trabajaba en el parque industrial sabía cuánto tiempo llevaba estacionada la camioneta. En ese momento, uno de los detectives me avisó que uno de los edificios del complejo tenía cámaras y una de ellas apuntaba a donde estaba la camioneta. En la filmación se veía lo que parecía ser un remolque deteniéndose en el mismo lugar en el que estaba la camioneta del señor Schuller. Después de eso, bajaban la camioneta y se iban tras dejarla ahí. El video nos dejaba en claro que la camioneta había llegado ahí en remolque, pero eso no tenía sentido. No sabíamos dónde estaba el señor Schuller, no sabíamos cuáles eran las circunstancias. Y la calidad de la filmación es mala, por lo que será difícil conseguir algún dato sobre el remolque o la persona que lo conducía. Lo que sabíamos era que había desaparecido un hombre mayor, que habían remolcado su camioneta hasta el parque industrial, pero no sabíamos por qué había un proyectil en el estribo de la camioneta. Para mí era muy importante hallar a Billy Schuller lo antes posible. Los investigadores remolcan la camioneta hasta el laboratorio forense para que la revisen. Al registrar la camioneta de Billy Schuller, específicamente la parte de atrás, había cientos de monedas, distintos metales preciosos, joyas, objetos de mucho valor meticulosamente clasificados. Sabíamos que Billy Schuller se dedicaba a vender monedas y metales preciosos. No sabíamos por qué no se habían llevado nada de la camioneta. Pero es lo que los peritos descubren en la cabina de la camioneta, lo que los lleva a temer lo peor. Había rastros de sangre en todo el vehículo, mayormente en el asiento del acompañante y en el piso de ese lado. Considerando todo eso, el hecho de que su esposa reportara su desaparición tras no volver a su casa en 24 horas, que era algo atípico, y la gran cantidad de sangre hallada en su vehículo, me di cuenta de que se trataba de un homicidio. El objetivo pasó a ser encontrar al responsable. Uno de los principales elementos de prueba estaba en la parte de la consola central. Era un sobre de monedas que tenía la huella de un dedo ensangrentado. Tomará tiempo analizar la huella. Mientras tanto, los investigadores se enfocan en el GPS hallado dentro de la camioneta de Billy para averiguar el último lugar al que fue. Llevamos el GPS a nuestra unidad de delitos informáticos. Ellos pudieron darnos fechas, horas, caminos y puntos específicos. Todos los lugares donde había estado la camioneta habían quedado registrados en el GPS. Cuando supe los lugares en los que se había detenido la camioneta según el GPS, recorrí gran parte del camino y vi una casa con un letrero que decía "Sonría, lo estamos filmando", y luego vi que tenía varias cámaras de seguridad. Después de pasar por la casa que tenía todas esas cámaras, vi otras 3 casas que también tenían cámaras que apuntaban a la carretera por la que había pasado la camioneta. Yo rogaba que fueran cámaras que grabaran. El detective Toner reúne todas las grabaciones y revisa las imágenes. Enseguida, ve la camioneta de Billy en varias filmaciones.
Se la veía venir por la carretera 19, girar a la derecha y luego ingresar en la zona del parque industrial. Y después iba recorriendo las calles de Holiday, que queda a unos 3 kilómetros de donde terminó apareciendo la camioneta. Por desgracia, como la calidad de las imágenes no era buena, no podía determinar quién conducía la camioneta. Pero luego ve algo en uno de los videos que lo deja totalmente anonadado. Mientras miraba el video de la casa que estaba en la intersección, vi que la camioneta de Billy llegaba a esa esquina y luego vi que la camioneta giraba a la izquierda y que el lado del acompañante quedaba frente a la cámara. En ese momento vi que la puerta delantera derecha se abría y que una persona que parecía estar inconsciente casi caía al pavimento mientras la camioneta seguía andando. Por desgracia, como esa cámara no grababa imágenes en alta definición, me sentía muy frustrado, porque no podía ver quién era, ni tener una descripción básica de la ropa, ni de absolutamente nada. Así que, en función de los datos que nos había dado el GPS y que sabíamos que eran correctos por las filmaciones que habíamos visto, pensábamos que los rastros de sangre hallados dentro de la camioneta eran de Billy y que, por desgracia, seguro estaba muerto. Pero los investigadores aún no hallaron a Billy, así que siguen recorriendo el camino del GPS. Descubrí que la camioneta había parado en una licorería durante unos minutos. Me dirigí a la zona con otro detective. Cuando llegué, vi huellas de neumáticos que se perdían en una zona boscosa de mucha vegetación. A 10 minutos de iniciada la búsqueda, los detectives descubren algo macabro. En ese momento vi un zapato tirado en el suelo, que coincidía con el otro zapato hallado en la camioneta. El otro detective y yo nos metimos entre los arbustos y ahí fue donde hallamos un cuerpo sin vida. Los detectives están seguros de que los restos pertenecen a Billy Schuller. Era imprescindible averiguar quién había matado al señor Schuller porque había un asesino suelto. Los investigadores siguen registrando la escena del crimen, esperando descubrir qué llevó a que mataran a Billy. Las huellas de neumáticos que había en el lugar en el que había aparecido el cuerpo indicaban que el sospechoso se había aprovechado del señor Schuller y se había llevado su vehículo tras matarlo. La cantidad de sangre hallada dentro del vehículo, el proyectil hallado en el estribo y el video del cuerpo que salía del vehículo me indicaban que habían matado al señor Schuller dentro de su camioneta y que el asesino se había apoderado del vehículo y había huido con el señor Schuller en el interior. ¡Quítame las manos de... Ahora, los detectives deben hacer lo que los miembros de las fuerzas de seguridad más detestan: informarle a la familia que su ser querido ya no volverá. Era fin de semana largo. Me dijeron que habían hallado un cuerpo y que era el de mi padre. Me dijeron que llevaba 3 días ahí. Nos quedamos sin reacción. Ya sabíamos que él no volvería a casa. Mientras la familia llora su pérdida, los detectives buscan respuestas en la autopsia.
El día después de hallar el cuerpo, me presenté en la oficina del médico forense para presenciar la autopsia. El médico determinó que la causa de muerte había sido una herida de bala en la cabeza. Por desgracia, la oficina del médico forense no pudo determinar el calibre de la bala que se utilizó. En ese momento me preguntaba quién podía haber matado a ese hombre porque no había razón para matarlo. Era un padre de familia y una persona religiosa que no parecía tener muchos enemigos. En función de las pruebas no quedaba claro el motivo del homicidio. No se habían llevado nada de la camioneta, así que todo indicaba que había sido un crimen absurdo. Ahora que ya el caso es un homicidio, los detectives pasan a enfocarse en los registros telefónicos de Billy. Era muy importante recibir sus registros telefónicos para ver con quién había hablado por el asunto de la venta de monedas. Descubren que varias de las últimas llamadas de Billy fueron al número de un hombre cuyo nombre no reconocen los detectives: Tony Maresca. El conductor del remolque pudo darme la dirección en la que había recogido la camioneta. En ese momento me dirigí a la zona de la que se habían llevado la camioneta. Recorrí el vecindario. Un vecino me dijo que el vehículo estaba en la casa de al lado, junto a la de Tony Maresca, y dijo que había visto a Tony Maresca parado del lado del conductor de la camioneta con la puerta abierta. Así que quise ir a hablar con Tony Maresca porque él podía ser la última persona en haber visto a Billy Schuller con vida. Llamé a la puerta de la casa de Tony, pero no abrió nadie. En ese momento vi llegar una camioneta blanca conducida por una mujer blanca. El detective McInnes aborda a la mujer. Ok, soy el detective McInnes de la oficina del sheriff de Pasco. ¿Tiene idea de por qué quiero hablar con usted? No tengo idea. Ok. ¿Está casada? No. ¿Tiene novio? Sí, Anthony Maresca. Ok. ¿Tiene idea de dónde está él ahora? No tengo idea. Como investigador, me parecía raro que el señor Maresca hubiera desaparecido, y esa podía ser la clave de la investigación. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, debíamos hallar a Tony. Pedimos permiso para ingresar en la vivienda. Tenía miedo de que pudiera ser un hombre violento y pudiera, de hecho, estar tendiéndonos alguna especie de trampa. En este momento no me importa si hay droga adentro ni nada de eso. Me preocupa más que haya pasado algo más grave. ¿Notó algo fuera de lo común o distinto en su casa? ¿Algo? ¿A qué se refiere con fuera de lo común? No lo sé en este momento, pero quiero descartarlo si no le importa. Está bien. Los detectives se acercan a la casa con cautela. La vivienda era una casa común, no demasiado grande, pero nuestra mayor preocupación era que estuviera dentro, escondido. Cuando entramos, era una pesadilla forense. La casa estaba mugrienta, llena de trastos. Había cajas por todas partes, muebles por todas partes. Apenas se podía pasar entre todo eso. Es un desastre, no se puede pasar entre las cosas. Está llena de... Tiene muchas cosas en la casa. Tratamos de conseguir la mayor información posible por parte de la novia. ¿Él tiene algún arma? No, no tiene ninguna. ¿Tiene antecedentes criminales? Creo que de hace 20 años o algo así. ¿Por qué delito? Creo que por varias peleas. Ok. Creo que fue preso un par de veces por pelearse. Ok.
Hicimos una búsqueda rápida dentro y fuera de la vivienda, pero no hallamos a Tony ahí ni nada que indicara dónde estaba. Después de hablar con la novia de Tony Maresca, llamé a otro de sus conocidos para hablar con él en persona. Soy el detective McInnes. Hoy es 24 de mayo de 2014. Son las 17:34. Voy a hablar con Michael Dumas en la sala de interrogatorio de la estación de policía. El número de expediente es 14-818230. Gracias por venir a hablar conmigo. De nada. Quisiera saber de dónde conoce a Tony. Lo conozco como Timoni. Ok. Así le dicen, Timoni. ¿Le dicen Timoni? Sí, Timoni. Ese es su apodo. Así le decían cuando lo conocí hace 10, 15, 20 años. No lo recuerdo. Pero entonces, lo que el hombre le dice luego al detective lo deja sin palabras. Y la otra cosa rara que no le conté a nadie es que la otra noche, cuando vi en las noticias que habían hallado un cadáver o algo así, vi que era el lugar al que Tony iba a pescar siempre. Así nos conocimos, yendo de pesca, ¿sabe? Así que, cuando vi esa noticia me dije, quizás fue ese idiota de No lo sé. ¿Algo más? Pues la verdad, no lo conozco tanto, ¿sabe? No son amigos, son más bien conocidos. Él nunca vino a mi casa. Nunca vino a mi casa. Uno de sus conocidos me contó que Tony Maresca pescaba en la misma zona en la que el señor Schuller había aparecido muerto. Tony Maresca quedó vinculado con el lugar en el que habíamos hallado el cuerpo del señor Schuller. Como Tony Maresca también está desaparecido, la investigación del homicidio de Billy Schuller da un nuevo giro. Pero los detectives ni siquiera saben si Tony tuvo algo que ver con el crimen de Billy. Entonces, reciben una llamada del laboratorio forense. Me llamó la unidad forense para informarme que la huella con sangre que estaba en el sobre de monedas hallado en la camioneta de Billy Schuller coincidía por completo y sin dudas con las huellas de Tony Maresca. El laboratorio había cotejado la huella de sangre con los registros de los arrestos anteriores de Tony Maresca. Las semanas siguientes, el detective McInnes y su equipo hacen todo lo posible por seguir adelante con la investigación y hallar a Tony Maresca. Hablamos con varias personas que conocían a Tony Maresca. Nadie parecía saber dónde se encontraba. El tiempo pasaba y seguíamos sin poder localizarlo. En cualquier caso, es frustrante estar en la situación de tener a alguien desaparecido y no poder encontrarlo. Pero uno sigue insistiendo y haciendo todo lo humanamente posible por conseguir más evidencia y seguir avanzando, porque aún no sabíamos cuál fue la razón de por qué habían cometido ese homicidio. En ese momento creía que teníamos al asesino, pero aún no lográbamos poder dar con su paradero. Tony Maresca no se había comunicado con ningún pariente, amigo ni conocido y parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Era frustrante. Ese no es el resultado que uno espera cuando está investigando un homicidio. Y la familia de Billy Schuller empieza a preguntarse si Tony Maresca alguna vez rendirá cuentas ante la justicia. Volvimos en avión a Ohio y los
detectives nos dijeron lo detendremos antes de que aterrice, algo que lamentablemente no pasó. No fue agradable. No me gusta ver dolida a la gente que quiero. Y por desgracia mi madre creo que estaba en shock y seguía esperando a mi padre. Pero los detectives están a punto de armar el rompecabezas. Tras la seguidilla de robos a bancos, los detectives observan con mayor detenimiento al sospechoso. Mientras miraba las imágenes de los distintos bancos, yo bromeé con otro detective y con quien era mi sargento y les dije, imagina si es Maresca quien está robando los bancos, no sabemos dónde está, seguro se quedó sin dinero. Aunque los detectives coinciden en que el sospechoso se parece a Tony, no saben con certeza si es él. En general, las filmaciones de los bancos son de buena calidad y es posible ver su forma de caminar, de actuar y qué ropa tienen puesta, así que le pedimos ayuda a la comunidad y difundimos las imágenes por los medios. Entonces reciben una llamada. Recibí una llamada de una pariente cercana de Tony, con quien ya había hablado durante la investigación del homicidio. Quedé muy sorprendido con lo que ella terminó contándome. Vivía en un cuento de hadas. Los detectives que investigan el homicidio de Billy Schuller están tratando de vincular al sospechoso Tony Maresca con una seguidilla de robos a bancos de la zona de Tampa. Recibí una llamada de una pariente cercana de Tony, con quien ya había hablado durante la investigación del homicidio. La mujer terminó contándome que muchos de los parientes habían visto las imágenes de los robos a los bancos en internet y en las noticias y creían que Tony era el sospechoso que aparecía. Ya confirmada la identidad de Tony Maresca, convocan a los agentes federales para que ayuden. A la mayoría de la gente con la que hablé sobre Tony, él no le agradaba. Eran tan solo conocidos suyos que lo ayudaban solo por pedido de ciertos amigos y personas en común, así que empecé a vigilar a varias personas. Sobre todo a una. Así que luego de que pasaron varios días, llegué a un lugar en el que, para mí, estaba quedándose Tony hacía un tiempo. Es en un motel que no está muy lejos de donde vive Tony. Nos acercamos a la puerta. En ese momento llamamos a la puerta y nos anunciamos para que supieran que el servicio de agentes federales estaba afuera. Abrió la puerta despacio y salió del cuarto con las manos levantadas, mostrando que no tenía armas. Enseguida le puse las esposas. Una vez que los agentes federales arrestaron a Tony Maresca en su cuarto de hotel, la policía de Pinellas consiguió una orden de allanamiento y luego, al registrar el cuarto, halló una pistola plateada que parecía ser la misma usada en los robos a los bancos. Había otros elementos. Ropa, gafas, gorras. Todo eso parecía coincidir con lo que el ladrón había usado en los robos a los bancos. Ahora, los investigadores tienen todas las pruebas para acusar a Tony de los robos a los bancos y del crimen de Billy Schuller. Terminamos confirmando que la huella con sangre era el ADN de Billy Schuller, su sangre, más la huella de Anthony Maresca. De todos modos, el detective Toner quiere la confesión de Tony, pero él se niega a hablar. Entonces se presenta un recluso que afirma que Tony le confesó todo a él. Su novia dice que tal vez tenga información sobre Anthony Maresca. Sí. Ok, éramos compañeros. Nos pusieron en la misma celda y empezamos a hablar. Yo le dije, viejo, ¿qué te pasó a ti? Él dijo que su hermano le prestaba dinero, que él lo malgastaba y que terminó consumiendo metanfetamina. Me dijo que lo hacía sentir como nunca antes, como que era invencible y todo eso. Y me contó que conoció a un sujeto llamado Billy.
tenía una camioneta. El tipo lo fue a ver con sus monedas. Era coleccionista de monedas y se reunió con el coleccionista. Me dijo que le disparó. Le disparó en la cabeza y mató al sujeto. Él arrojó el cuerpo en unos matorrales. Dijo que huyó y que se quedó un largo tiempo en algunos hoteles de Cocoa Beach, robó bancos y todo eso. Tony estaba desesperado. No tenía mucho dinero. Era adicto al juego. Era adicto a las pastillas, su casa estaba en ejecución y sabía que Billy Schuller era alguien que siempre tenía grandes sumas de dinero y viajaba solo. Y cuando hallamos a Billy y su camioneta, no había nada de dinero. Solo había metales preciosos y objetos en el asiento trasero. Así que una de las teorías era que, después de matarlo, le habían robado su dinero, porque era lo más fácil. Ante tantas pruebas contundentes, Tony Maresca se declara culpable y lo condenan a 40 años de prisión por el homicidio no premeditado de Billy Schuller. También condenan a Tony a 40 años en una prisión federal por los robos a mano armada a los bancos. Las dos condenas se cumplirán en forma consecutiva. La primera vez que entré al tribunal, tenía un nudo en el estómago. Él me miró y fue irónico porque vi que se quedó helado, blanco como una hoja. Él no dejaba de mirarme. Creo que porque me parezco mucho a mi padre. Tuvo que venir un agente a correrlo del lugar porque no dejaba de mirarme. Y nunca olvidaré esa cara. ¿Cómo afectó la muerte de su papá a su familia y a su mamá? En verdad no sé si alguna vez se recuperará. Mi madre vive esto como si hubiera pasado ayer. Y sigue tan devastada como el primer día. Él debía volver a casa y llevar a mi madre a comprar una vela. Solo una vela. Pero él nunca volvió.